Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión del módulo Gestión de Recursos Humanos correspondiente a la licenciatura en Seguridad Aplicada a la Función Penitenciaria. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase número 3 de nuestro espacio. Bien, para iniciar, vamos a hacer un pequeño flashback, una pequeña rememoración de lo que ya vinimos viendo en este segundo, módulo en esta segunda sesión de la materia, en la cual trabajamos lo que es el concepto de desarrollo organizacional, ¿no? Entendido como una estrategia de mejora continua. Y recordemos que en ese sentido habíamos desarrollado toda esta evolución conceptual, resumiendo de alguna forma su ejecución o sus posibilidades prácticas a partir de la implementación de un proceso, ¿no? Es decir, un conjunto de instancias relacionadas entre sí que nos generan un resultado. Y ese conjunto de instancias, de etapas relacionadas entre sí, estaban dadas así elementalmente por la visualización o la formulación de un diagnóstico, posterior a él una planificación, una implementación de acciones y finalmente una evaluación, es decir, la revisión de todo lo que se implementó, de todo lo que se realizó en relación a lo que se diagnosticó y lo que se planificó, para de esa manera determinar si hay que aplicar algunas acciones correctivas o reforzar algunas otras acciones, inclusive potenciar algunas otras situaciones que hayan resultado favorables o positivas a la organización, ¿no? Todo este ciclo, la práctica de este ciclo, de esta metodología, justamente nos permitía eso, ¿no? Una permanente evolución, una permanente mejora y desarrollo organizacional de las acciones de gestión, de administración. Recuerden que en nuestro ámbito, los recursos humanos, decíamos que las personas constituyen, ¿no? La savia de la institución, ¿no? Haciendo esta analogía con la biología. Entonces, en ese sentido, el recurso humano está presente en todas las instancias de una organización, ¿no? Por eso muchas veces durante el desarrollo de la materia vamos a ir viendo como que se van de alguna manera mixando, mezclando distintas perspectivas, ¿no? Yo por ahí le hablo de la estructura organizacional, de la planificación institucional, pero siempre tenemos que nosotros darle el foco, ¿no? Darle el enfoque en lo que es la gestión de recursos humanos, que es nuestro módulo. Pero justamente a partir de tener en claro la estructura institucional, organizacional, sus planificaciones, sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas, es cómo vamos a ir de alguna manera definiendo y diseñando el sistema de gestión del recurso humano, o vamos a definir y diseñar qué tipo de personas necesitamos para poder responder a las demandas de la institución o de la organización en cuanto a la misión que le fue delegada, a las funciones que va a cumplir, a los objetivos que quiere cumplir, ¿no? Por eso estamos yendo de lo general a lo particular, ¿no? Y vamos, como les decía, vamos combinando estas miradas, pero me parecía importante recordar de que siempre, ¿no? Nuestro enfoque nos va a llevar siempre, ¿no? A la playa, ¿sí? A la perspectiva de la gestión de las personas. Bueno, dicho esto, entonces en este sentido, en la unidad 2 estábamos reflexionando sobre el desarrollo organizacional, ¿no? Y para eso empezábamos a analizar la institución, ¿no? Y a partir de lo que es la institución, cuáles son sus condiciones, sus características, cómo ese análisis nosotros tenemos que llevarlo, ¿sí? Tomarlo desde la perspectiva de la gestión de las personas, es decir, de lo que vemos a nivel general, bien, qué es lo que nos implica desde la gestión de recursos humanos, qué es lo que se va a requerir de esta área o en qué esta área va a aportar a la mejora de ese diagnóstico o a la planificación de eso que se pretende como un estado futuro deseado, qué acciones, qué estrategias, qué planes va a tener que implementar y por supuesto cómo lo va a evaluar desde su campo de responsabilidad, que es las personas. Bien, dicho esto, vamos a avanzar entonces en la clase de hoy, ¿no?
Y en esa desarrollo de la materia, vamos a combinar hoy la clase con el trabajo práctico que está previsto y va a quedar habilitado. Ya le voy a dar yo los plazos por plataforma, vamos a ampliar un poquito durante nuestro encuentro de hoy. El trabajo práctico número 2. Es decir, vamos a utilizar esta clase para revisar las pautas de presentación y de realización del trabajo práctico número 2, que se va a sustentar en la realización de una apreciación situacional. No, no vamos a llamarlo diagnóstico porque muchas veces el diagnóstico es algo mucho más profundo, requiere algunas cuestiones como más, más puntuales. Vamos a hacer una apreciación situacional que es algo similar, pero quizás que va a requerir menos información o nos va a dar cierta agilidad en el caso de que se dificulte conseguir cierta información, entendiendo que la idea es más que nada entender el concepto de analizar y poder llegar a un tipo de apreciación de cuál es la situación de las instituciones o de la organización sobre la cual queremos trabajar. Entonces, para este trabajo práctico número 2 y para poder aplicar ese proceso de desarrollo organizacional, vamos a comenzar analizando el contexto global, que es algo que vimos en la sesión número 1. Recuerden que habíamos conversado sobre lo que es el contexto, ¿no? Entendido como todo aquello que rodea a la institución, a la persona, a la organización, es decir, las circunstancias de tiempo y lugar que nos rodea, que nos influyen, que nos impactan, ¿no? Y en esa línea de análisis habíamos trabajado, desarrollado un poquito el concepto de este contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo que estaba dado justamente por cómo estos factores, ¿no? Estas características del entorno, del mundo que nos rodea, presentan, ¿no? Esa forma, ¿no? de ser permanentemente dinámica, de ir cambiando, muchas veces de confundirse unas con otras y dar lugar a una cierta ambigüedad, de una cuestión compleja, es decir, para entender una situación hay que tener una mirada integral muchas veces y no la idea simplista de que, bueno, con una sola cuestión ya se soluciona todo porque estamos en un mundo interrelacionado, ¿no? Donde las variables, los factores están vinculados entre sí, conforman un sistema entre sí y de ahí la relevancia de comprender la complejidad de todo lo que nos rodea y cómo esa complejidad impacta y cómo entonces la proyección, el análisis de un diagnóstico, la proyección de soluciones o de cursos de acción, de planificaciones, tienen que también tener ese componente de complejidad, de poder articular los distintos actores que forman parte de ese escenario y no resumirlo solamente a una instancia o un único aspecto, porque quizás podemos quedar a medio camino. Entonces, a partir de ese análisis que realicemos del contexto, vamos a ir acercándonos a una apreciación situacional, es decir, a esa idea diagnóstica, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeño punto seguido y obviamente como recomendación, aparte de otra lectura u otro material que ustedes quieran utilizar en base a su experiencia, a su conocimiento o inclusive a los contenidos que hayan podido ver en otros espacios de la misma carrera, yo les voy a recomendar. Es más, lo vamos a escuchar ahora de manera conjunta. Este podcast que está disponible por plataforma, les comparto el enlace para que puedan ingresar después ustedes de manera particular. Este podcast del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Instituto de Seguridad, en el cual se realiza un análisis sobre las potencialidades y las características de los sistemas penitenciarios en América Latina, ¿sí? Este podcast entonces nos va a permitir, desde esta mirada de este organismo internacional, tener una idea de cómo se ve o cómo se interpreta hoy el contexto en esta materia, en este ámbito penitenciario, cuál es el análisis que hacen, digamos, estas instituciones a manera general de la situación o de este tipo de servicios. Entonces ahora vamos a salir de aquí y yo les voy a compartir, vamos a escuchar juntos este audio
para poder después avanzar en lo que va a ser el desarrollo del trabajo práctico, las pautas para el desarrollo del trabajo práctico. Hola y bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Seguridad, un espacio del Banco Interamericano de Desarrollo donde discutimos los retos y las oportunidades para mejorar la seguridad ciudadana y la justicia en América Latina y el Caribe. Hoy contaremos con la participación de Rodrigo Serrano, especialista principal en seguridad ciudadana y justicia, y Beatriz Avisanda, especialista líder de este mismo equipo, para conversar sobre los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe. Beatriz, Rodrigo, bienvenidos. Empecemos conversando sobre los principales desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Qué consideran ustedes? Para mí, el principal desafío de los sistemas penitenciarios latinoamericanos tiene que ver con un conjunto de tres factores que son el uso desmedido de la prisión, el hacinamiento carcelario y la baja eficacia para prevenir la reincidencia criminal. Y estos tres desafíos están interligados. Digamos, es el uso desmedido de la prisión lleva al hacinamiento carcelario, que al mismo tiempo hace más difícil tener las condiciones mínimas para políticas de tratamiento y de prevención de la reincidencia, ¿no? Algunos números que ilustran estos desafíos. En la región tenemos más de 1,5 millones de privados de libertad. En los últimos 20 años esto ha aumentado un 120%, mientras que en el resto del mundo aumentó solo un 24%. La tasa de encarcelamiento para la región, esto es, la tasa de privados de libertad por 100.000 habitantes, aumentó alrededor de un 28% durante la última década, particularmente entre mujeres y jóvenes. Y esto tiene que ver con políticas de endurecimiento penal que ha habido en la región, tanto mayor uso de la prisión como sentencias más largas y un muy bajo uso del sistema de penas alternativas al encarcelamiento. Existe un porcentaje importante de privados de libertad que están por delitos de drogas, por ejemplo, relativamente menores, no violentos, para los cuales probablemente mejor que la cárcel sería un tribunal de drogas con un tratamiento de salud, con un seguimiento judicial, pero lamentablemente este tipo de mecanismos no son muy débiles o no existen en la región, y por eso se tiende a abusar de la cárcel como la única forma de castigo, que tendría que estar reservada para los casos más graves, donde realmente es importante la prisión para proteger a la sociedad, a la comunidad. No solo esto, sino que también estamos mandando a prisión, tenemos un porcentaje muy alto de presos provisorios. Más del 40% de la población de nuestras cárceles no están sin condena. Y este aumento de la población penitenciaria hace más difícil evitar las situaciones de hacinamiento carcelario, que es el otro desafío, ¿no? Tenemos prisiones en nuestros países que alojan hasta 3 veces más de su límite de residentes, y encuestas penitenciarias nos dan algunos datos, como por ejemplo el 58% de los internos no tiene una cama para dormir, 20% no tiene suficiente agua potable. En estas condiciones se hace muy difícil implementar políticas de trato y tratamiento que trabajen los factores criminógenos. Por lo tanto, cuando salen de la cárcel, la probabilidad de reincidir es muy alta, que es el tercer elemento que estaba destacando. Lamentablemente no tenemos buenas estadísticas sobre reincidencia en la región. Además de estos desafíos estructurales, existe un conjunto de desafíos más que tienen que ver con la gestión de los sistemas penitenciarios. Me parece que Beatriz podría explicarlos mejor. Muchas gracias. Justamente uno de los temas que tiene que ver es la debilidad de la gestión penitenciaria. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los sistemas penitenciarios son en general el último eslabón de la política pública, porque prioridades en materia educativa, de salud, de protección social, etcétera, suelen tener preeminencia sobre la gestión penitenciaria, por una parte, y por otra parte, el sector penitenciario como último eslabón del sistema de justicia penal también ha sido sorprendido por el creciente nivel de criminalidad y de multiplicación y de sofisticación, sobre todo, de la delincuencia. La delincuencia cambió el tipo de delincuencia y, por lo tanto, el sistema penitenciario
que en letra tiene que preparar para un egreso exitoso y libre de crimen, se ha visto un poquito desbordado por eso, y la gestión penitenciaria también. Las debilidades de la gestión penitenciaria son múltiples y de manera, digamos, muy sintética, a mí me gustaría poner quizá en evidencia una de ellas, que es que en la actualidad los sistemas penitenciarios están aquejados de una debilidad importante de formación específica en trato y tratamiento penitenciario. En general, en la región, la formación es muy discursiva y poco aplicada. Suele ser también muy corta. Hay países inclusive donde la inducción tanto de lo que son labores de custodia como de tratamiento a veces son de 2 semanas. Es importante también pensar que en muchos de los sistemas penitenciarios de nuestra región no existen carreras penitenciarias. Por lo tanto, es difícil que estas personas que trabajan en condiciones de estrés muy grandes, no olvidemos cómo están la situación penitenciaria, del hacinamiento, de la debilidad, de edilicia, etcétera, viven sometidos a un enorme estrés y no tienen mecanismos de motivación, de mejor carrera para poder sobrellevar las presiones muy grandes que tiene el trabajo penitenciario. Existe también una cierta precarización laboral. Y una de las cosas que recientemente la investigación está poniendo en evidencia es que los sistemas penitenciarios estructurados con personal motivado tienden a preparar mejor al egreso a las personas privadas de libertad. Por lo tanto, inversión en formación penitenciaria puede incidir favorablemente en la capacidad de rehabilitación de nuestros sistemas penitenciarios. También uno tiene que pensar, cuando uno piensa en un centro penitenciario, en el tipo de instalación que es. Se mezclan servicios de escuela para la inmigración académica, de restauración para que las personas que están allí pues tengan acceso a la alimentación, de hospital, porque muchas veces no tienen que tener acceso a la salud. Y se necesita un cuerpo de administradores penitenciarios que puedan manejar estas dificultades del sistema penitenciario. Pero es que además de estos 2 bloques o obstáculos importantes para una gestión más eficiente del sistema penitenciario, y este es uno de los problemas, digamos, más importantes que tenemos para empezar a resolver el nudo gordiano de las prisiones, es la falta de información sobre quiénes son las personas que están dentro de los sistemas penitenciarios. Es fundamental conocer quiénes son las personas que están dentro de nuestros sistemas penitenciarios. Es el primer paso para diseñar planes individualizados que permitan recuperar los déficits socioemocionales, académicos y laborales que muchas veces fueron los que llevaron a estas personas a acabar privadas de libertad. Uno de los problemas que nos menciona Beatriz es que hay un gran desconocimiento sobre las personas que se encuentran dentro de las cárceles de nuestra región. Si bien no sabemos mucho, estamos empezando a averiguar y profundizar sobre quiénes son las personas privadas de libertad a través de las encuestas penitenciarias. Varias de estas han sido lideradas y apoyadas por el BID. ¿Qué información preliminar podemos resaltar de las encuestas penitenciarias? Algunas de las características que vale la pena mencionar: 92% son hombres, la edad media del privado de libertad son 34 años y el promedio de la edad de la primera condena que fue a los 22 años. Otro aspecto importante es que en general son poblaciones económicamente activas. Más del 75% tenía trabajo en el mes anterior a su detención. En términos de estudio, lo que vemos es que la edad habitual de interrupción fue de los 15 años y en general la mayoría de los privados de libertad el delito ha sido robo y en segundo lugar homicidio. Uno de los factores que está presente en el 35% de los privados de libertad es haber consumido drogas o alcohol en las 6 horas previas a su detención. Estos son, digamos, y ahí las encuestas obviamente son mucho más detalladas y complejas, pero creo que de acá me parece que hay como dos mensajes. Yo no quería rescatar 2 cosas que me parecen importantes. Una sobre los jóvenes y otra sobre el trabajo. Sobre los jóvenes, digamos, cualquier persona que visite una cárcel en nuestra región lo que ve es que básicamente están pobladas por jóvenes de bajos recursos que vienen de comunidades pobres y de fuerte raíz afrodescendiente en los países donde las poblaciones afrodescendientes son importantes, por ejemplo,
acá en Brasil, eso es muy, muy claro. Y son jóvenes que uno puede decir que en general, en su mayoría, la sociedad, su familia, sus comunidades, el Estado les ha fallado, ¿no? En distintos momentos de la sociedad, distintas organizaciones tuvieron la oportunidad, principalmente el Estado, ¿no? de intervenir y proteger frente a esos factores de riesgo que mencionaba Bea antes. No lo hizo. Bueno, buenas tardes, perdón, disculpen. Ahí se acalló el audio y salió el profesor, evidentemente, la conectividad le está fallando una mala tarde. Así que denme un segundito, me estoy comunicando con él. Bien, retomamos, habíamos tenido ahí un pequeño inconveniente técnico, retomamos, ahí estoy conectando con el audio, así podemos terminar de compartir. Bien, habíamos quedado entonces en el audio del BID sobre el análisis de los sistemas penitenciarios, ¿sí? Estoy reconectando, permítame un segundo. Bueno, no sé si se pudo escuchar, creo que sí. La verdad que es una temática muy interesante, me pareció muy relevante hasta donde pudimos compartir el lugar que le damos, ¿no? En el sistema de seguridad, ¿no? El término que se utilizaba, ¿no? Cuando hablábamos cuando en el podcast se analizaba sobre la gestión de los sistemas penitenciarios, me hizo mucho ruido cuando hablábamos el eslabón, ¿no? El último eslabón, ¿no? En la referencia a la gestión penitenciaria como el último eslabón del sistema de justicia, del mismo sistema de seguridad inclusive, ¿no? Y, y a partir de allí el análisis de las debilidades de este sistema y los requerimientos o la importancia de reconocer justamente la trascendencia de su aporte, ¿no? En la gestión pública de la seguridad ciudadana, ¿no? Cómo se integran las poblaciones penitenciarias y cuáles son las políticas que se aplican para su trabajo. Me pareció algo muy importante. Espero que podamos compartir a posterior algunas reflexiones de ustedes sobre eso. Vamos a compartir ahora otra vez entonces el audio.
Hola y bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de nuestros sistemas penitenciarios. También uno tiene que pensar, cuando uno piensa en un centro penitenciario, en el tipo de instalación que es. Se mezclan servicios de escuela para la inmigración académica, de restauración para que las personas que están allí pues, tengan acceso a la alimentación, de hospital, porque muchas veces tienen que tener, muchas veces no tienen que tener acceso a la salud. Y se necesita cuerpo de administradores penitenciarios que puedan manejar estas dificultades del sistema penitenciario. Pero es que además de estos dos bloques o obstáculos importantes para una gestión más eficiente del sistema penitenciario, y este es uno de los problemas, digamos, más importantes que tenemos para empezar a resolver el nudo gordiano de las prisiones, es la falta de información sobre quiénes son las personas que están dentro de los sistemas penitenciarios. Es fundamental conocer quiénes son las personas que están dentro de nuestros sistemas penitenciarios. Es el primer paso para diseñar planes individualizados que permitan recuperar los déficits socioemocionales, académicos y laborales que muchas veces fueron los que llevaron a estas personas a acabar privadas de libertad. Uno de los problemas que nos menciona Beatriz es que hay un gran desconocimiento sobre las personas que se encuentran dentro de las cárceles de nuestra región. Si bien no sabemos mucho, estamos empezando a averiguar y profundizar sobre quiénes son las personas privadas de libertad a través de las encuestas penitenciarias. Varias de estas han sido lideradas y apoyadas por el BID. ¿Qué información preliminar podemos resaltar de las encuestas penitenciarias? Algunas de las características que vale la pena mencionar: 92% son hombres, la edad media del privado de libertad son 34 años y el promedio de la edad de la primera condena que fue a los 22 años. Otro aspecto importante es que en general son poblaciones económicamente activas. Más del 75% tenía trabajo en el mes anterior a su detención. En términos de estudio, lo que vemos es que la edad habitual de interrupción fue de los 15 años, y en general la mayoría de los privados de libertad el delito ha sido robo y en segundo lugar homicidio. Uno de los factores que está presente en el 35% de los privados de libertad es haber consumido drogas o alcohol en las 6 horas previas a su detención. Estos son, digamos, y ahí las encuestas obviamente son mucho más detalladas y complejas, pero creo que de acá me parece que hay como dos mensajes. Yo no quería rescatar dos cosas que me parecen importantes, una sobre los jóvenes y otra sobre el trabajo. Sobre los jóvenes, digamos, cualquier persona que visite una cárcel en nuestra región lo que ve es que básicamente están pobladas por jóvenes de bajos recursos que vienen de comunidades pobres y de fuerte raíz afrodescendiente en los países donde las poblaciones afrodescendientes son importantes. Por ejemplo, acá en Brasil eso es muy claro. Y son jóvenes que uno puede decir que en su mayoría la sociedad, sus familias, sus comunidades, el Estado les ha fallado, ¿no? En distintos momentos de la sociedad, distintas organizaciones tuvieron la oportunidad, principalmente el Estado, de intervenir y proteger frente a esos factores de riesgo que mencionaba Bea antes. No lo hizo. Y creo que lo importante es ver al sistema penitenciario, como valorarlo como una segunda oportunidad. Como una segunda oportunidad no solo para esos jóvenes, sino también para la sociedad, de lograr sociedades más justas y seguras. Si pensamos que el hecho de que son jóvenes quiere decir que van a salir probablemente de las prisiones cuando todavía sean jóvenes, y si no hacemos nada para evitar que delincan, quiere decir que van a tener una carrera criminal larga por delante. Entonces, el retorno para la sociedad de hacer algo es muy alto por la protección de todos los crímenes futuros que se estarían evitando. Ese es un primer punto. El segundo, que me parece importante destacar estas estadísticas que mencioné, es esto de que 2/3 partes trabajaban. Y esto es interesante porque, digamos, en general hay una visión muy arraigada de que dando trabajo y educación a los privados de libertad ya vamos a lograr que no reinciden. Y esto es solamente parcialmente cierto y correcto, ¿no? Es cierto que la baja educación, la falta de empleo o trabajo precario es un factor de riesgo. Los estudios lo muestran así.
Pero hay otros factores de riesgo que tienen mucho más peso, como por ejemplo es la asociación con pares antisociales o aspectos de la cognición o de su personalidad de corte antisocial. Eh, entonces, si estas personas que tienen estos otros factores de riesgo solamente les damos empleo, oportunidades de empleo o educación, pero esa persona sigue juntándose con pares antisociales, sigue pensando que lo único que puede hacer bien en la vida es robar y que nada más le va a funcionar y que no va a valer de nada ese esfuerzo que el Estado y que el sistema penitenciario hace por darle una oportunidad de empleo. Entonces, creo que esto es algo que es importante de este trabajo integral que necesita hacer los sistemas penitenciarios para trabajar las principales características, factores que realmente a cada uno de manera individualizada, como decía Beatriz antes, los llevaron a cometer un delito y trabajar esos de manera integral y no simplemente pensar que una o dos cosas van a resolver situaciones complejas y variadas como las que uno encuentra en las prisiones de la región. En materia de género y diversidad, ¿qué nos dicen las encuestas penitenciarias sobre esta población dentro de las cárceles de América Latina y el Caribe? Es una realidad que cada vez es más visible porque cada vez es creciente el número de mujeres que están privadas de libertad en América Latina y el Caribe. Pero una cosa que es importante tener en cuenta, y esto no solamente es una cuestión que sucede en la región, sino también fuera de Europa, es que en general las trayectorias sociodelictivas de las mujeres difieren bastante con las de los hombres. Pero voy a dar simplemente una pincelada de qué mujeres son las que en este momento están en los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe. En general, la mayoría se encuentran encarceladas por tráfico de estupefacientes y en general son delitos que se cometen sin armas. Esto también es una observación que se hace a nivel global. Las mujeres, los delitos que suelen cometer son delitos menos violentos que la de los hombres. Adicionalmente, el porcentaje, la proporción de mujeres reincidentes entre la población, tal y como hemos medido mediante las encuestas penitenciarias, nos arroja el resultado de que, en general, las mujeres son menos reincidentes. Y así, el 19% de las que están privadas de libertad son reincidentes versus un 33% para los hombres. Es importante también darse cuenta de una problemática muy específica que suelen tener o que por ser mujeres, las mujeres sufren. En general, las trayectorias de estas mujeres tienen que ver con delitos de tráfico de estupefacientes y han nacido o han vivido trayectorias muy marcadas por la exclusión social, por el abuso, por la violencia que ellas mismas han vivido en su familia, con condiciones económicas realmente complejas. Muchas de ellas son madres de familia y aquí viene uno de los grandísimos problemas de las mujeres en prisión y es el tema de los hijos menores de edad. Sobre todo cuando son muy pequeños o algunos que inclusive nacen mientras ellas están privadas de libertad. Y ahí está la difícil decisión que tienen que tomar los sistemas penitenciarios y sobre todo las leyes, los legisladores de los países acerca de la preservación del vínculo materno-filial y el hecho de que los niños crezcan en ambientes penitenciarios. Porque desafortunadamente, y a consecuencia de la crisis penitenciaria que se viene padeciendo, pocas son las instalaciones que ofrecen servicios ginecológicos a las mujeres o inclusive las condiciones donde los niños no son también penalizados por la prisión de las madres. Pocas establecimientos hay en la región que dispongan de casa cuna, que dispongan de centros de cuidado y desarrollo infantil temprano, como los que los niños podrían tener si hubiesen nacido fuera de las rejas donde están las madres. Entonces, la condición femenina y sobre todo de la mujer madre en la prisión es muy, muy compleja. Y bueno, eso es pensando en las mujeres. Cuando ya pensamos en colectivos de diversidad, y estoy pensando en la colectividad LGTBIQ, la situación todavía es peor. Coincidimos, y esto coincide también en los estudios que se han hecho a nivel global, es el colectivo
más vulnerable de las prisiones y son los que son víctimas de terribles violaciones a sus derechos humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio de 2005 reveló cifras escalofriantes donde 41% de los internos homosexuales y bisexuales sufrieron abuso sexual mientras estaban privados de libertad versus un 9% de población varón heterosexual. Hay otros grupos que también están sumamente invisibilizados, poblaciones indígenas y originarias, donde también su derecho a vivir de acuerdo con su cosmogonía y sus raíces socioculturales se ve muy dificultada por las enormes penurias que también atraviesan los sistemas penitenciarios. Es muy importante, y esto también está conectado con lo que estábamos hablando antes de la capacitación y de la formación, que el personal penitenciario, tanto de trato como de tratamiento y de seguridad, tengan una formación clara y específica acerca de la atención a estas poblaciones diversas, porque desafortunadamente hasta el momento sus realidades han sido muy invisibilizadas y es urgente que mejore la atención a ellas, obviamente por motivos de humanidad, obviamente, pero también porque, como estábamos comentando anteriormente, un sistema penitenciario con reglas claras, estructurales y claras y legítimas prepara mejor al egreso a quienes están en ellos. Muchas gracias a ambos por darnos esa fotografía de cómo están hoy los sistemas penitenciarios en América Latina y el Caribe. De acuerdo a su conocimiento y experiencia, ¿qué es lo que recomiendan a los países para fortalecer el sistema penitenciario y enfatizarse en su fin último y verdadero, el cual es la rehabilitación y reinserción efectiva de individuos que se encuentran en conflicto con la ley? Sí, creo que es importante. Hasta ahora estuvimos hablando más de malas noticias, así que creo que es bueno ahora poder hablar un poco de cuáles son las buenas noticias. Y la principal buena noticia es que existe un conocimiento científico acumulado a lo largo de las últimas décadas sobre qué es lo que los sistemas penitenciarios tienen que hacer para prevenir la reincidencia delictiva. Existe toda una evidencia sobre qué programas, qué tipo de intervenciones funcionan, que se ha desarrollado principalmente en los países del hemisferio norte, pero que de a poco ha estado llegando a nuestra región y que es el foco principal del trabajo del banco a través de nuestros préstamos y cooperaciones técnicas con los países de la región. Y esto surge, digamos, de una primera constatación importante que se da a través de estudios científicos, y es que, a diferencia de lo que se pensaba originalmente, el paso por la cárcel no reduce, sino que aumenta la probabilidad de que las personas sigan teniendo conductas antisociales al volver a la comunidad. Un poco en reacción frente a ese hallazgo, ha habido toda una serie de estudios y corrientes, digamos, teóricas que lo que han podido mostrar, identificar, es cuáles son las variables o los problemas personales y sociales más vinculados a la conducta delictual, lo que antes llamábamos, digamos, y que se conoce como factores de riesgo. Y ahí, digamos, hay factores estáticos y factores dinámicos. Los estáticos no se pueden modificar, los dinámicos son sobre los que el sistema penitenciario puede trabajar, y algunos tienen más peso que otros, y esto es muy importante, y eso se deriva, digamos, de estudios científicos que logran medir el peso de cada uno de estos factores, que era un poco lo que mencionaba antes de que en realidad la asociación con pares antisociales o el tipo de cognición antisocial tiene un peso mucho más alto que la falta de empleo o educación. También el otro hallazgo muy importante es que estos riesgos se acumulan de manera desigual en la población penitenciaria. Es decir, existe un grupo muy pequeño de privados de libertad que tienen altísimas probabilidades de reincidir. Existe después un grupo de riesgo medio que tiene probabilidades significativas de reincidir, y un grupo de riesgo bajo, que es la mayoría de la población penitenciaria, que tiene un riesgo donde lo más probable es que no reincida. Lo interesante digamos, del desarrollo que ha ocurrido en las últimas décadas es que hay modelos y metodologías que nos permiten gestionar estos riesgos, medirlos y gestionarlos, y pensar las políticas penitenciarias
de una manera integral. En particular hay un modelo que es el modelo de RNR, que quiere decir modelo de riesgo, necesidad y respuesta, que utiliza herramientas de valoración del riesgo, de reincidencia, que permite identificar cuáles son las necesidades criminógenas o factores de riesgo donde hay que enfocar el tratamiento, y también la dosificación de las intervenciones, que tiene que ser más intensiva para los casos de riesgo medio y alto y menos para los de riesgo bajo. Otro tipo de intervención que tiene evidencia de impacto son los tratamientos cognitivos conductuales, que han mostrado los mejores resultados en términos de ayudar a los privados de libertad de riesgo medio y alto a cambiar su forma de pensamiento y de comportamiento antisocial. Realmente creemos que la apuesta de la región tiene que dirigirse a hacer sistemas penitenciarios que deben ser más seguros, más humanos y más rehabilitadores. Y estos tres elementos tienen una interacción entre ellos que mutuamente se apoyan y mutuamente permiten retroalimentarse y favorecer sinergias que mejoren los efectos sobre la reinserción y por ende la seguridad ciudadana. Todos los países de la región, en mayor o menor medida, tienen pequeños avances hacia ese gran horizonte de la reforma penitenciaria, hacia sistemas seguros, humanos y rehabilitadores. Y es importante poner esto en el radar, y voy a dar a lo mejor algunos ejemplos de la experiencia costarricense, que es la que mejor conozco. Uno de los temas importantísimos en un sistema penitenciario es la seguridad. La seguridad que tiene que ser para las personas que están dentro de los sistemas penitenciarios, las personas privadas de libertad, pero también para quienes trabajan ahí. Y ahí se está trascendiendo de una visión muy policial y represiva de lo que sucede en una cárcel, para pasar en una concepción más dinámica y más moderna de la seguridad, unos preceptos de seguridad dinámica. La seguridad en un sistema penitenciario está dada por la propia infraestructura, por los muros perimetrales, por la tecnología que nos ayuda a ver los movimientos de la población dentro de los recintos, también por unos procedimientos para el ingreso, para el traslado, etcétera, pero sobre todo el staff. Los vigilantes penitenciarios, los custodios, su capacidad de conocer al privado de libertad, su reacción y su intervención para evitar la escalación del conflicto es absolutamente clave. Acercar opciones para la salud física, la salud mental, el apoyo psicológico y el gran tema de las adicciones es importante. Acercar oportunidades de superación personal a través de la educación. Y también no nos podemos olvidar de la importancia que es establecer redes de apoyo con la familia y las redes sociales para preparar el egreso. Los 6 meses post-egreso son absolutamente críticos, y si una persona es capaz de tener un techo, una rutina y algún vínculo positivo en el exterior, eso hace que su probabilidad de reincidencia decaiga. El trabajo postpenitenciario, muchas veces muy olvidado, es clave. La combinación de sistemas penitenciarios donde el personal está bien formado y tiene adecuados niveles de progresión de carrera y de motivación personal, en espacios penitenciarios que son seguros, no lujosos, sino que permiten el acceso a esos programas, fomentan la preparación al egreso y la prevención de la reincidencia. Eso justamente incide en un ángulo de rehabilitación, y con programas basados en la evidencia, como los que ha citado Rodrigo, son la base para decir que hay buenas noticias, que la situación es difícil, pero que hay formas de salir de esta encrucijada. No sin esfuerzo, pero hay guías, hay evidencia, hay ciencia detrás de todo esto, y también hay una conciencia mucho mayor a nivel político y social. Así que me parece que estas son recetas, no son balas de plata, son ideas, es una nueva forma de trabajar el sistema penitenciario que me parece que da esperanza y luz al final del túnel. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias, Rodrigo.
Esto es todo por hoy. Gracias por unirte a esta conversación. Si deseas saber más, te invitamos a visitarlo. Bien, retornamos. Bueno, a ver, la verdad, compartir un poquito con ustedes, eh, sí, me parece algo muy revelador, la forma en la que se resume, ¿no? Justamente esto, no sé si un diagnóstico, sí, podemos decir una apreciación de lo que es la función penitenciaria, el sistema penitenciario, sus retos, sus posibilidades. Me pareció oportuno recomendarle, sugerirle este audio, proponerlo como un material complementario, justamente para avanzar en esto que estamos haciendo, ¿no? De lo general a lo particular. Entender el sistema, entender el contexto penitenciario, entender sus desafíos, ¿no? Como se planteaba, entender el lugar, ¿no? Me quedaron infinidad de mientras, si bien ya lo escuché, mientras lo escuchaba de nuevo con ustedes, un montón de frases, un montón de reflexiones, ¿no? Sobre la función penitenciaria, ¿no? La función penitenciaria, por ahí se planteaba como algo olvidada, ¿no? Olvidada la función penitenciaria como el último eslabón. Generalmente en la gestión pública de la seguridad toma más relevancia la función policial, la prevención, que por supuesto tiene un rol importante, ¿no? Pero el penitenciario, la función penitenciaria, anoté, ¿no? Como segunda oportunidad, ¿no? Y qué trascendente, ¿no? Para gestionar la seguridad, que entender, perdón, no sé si se está escuchando, yo estoy viendo como si estaría teniendo inconvenientes. Está correcto. Está perfecto, bien, Sí, sí, gracias. perfecto. Gracias. Gracias, licenciado, muchas gracias. Bien, la función penitenciaria como segunda oportunidad, ¿no? ¿Cuál es la misión de la función penitenciaria dentro del sistema de seguridad, ¿no? Rehabilitar, ¿no? Decía, la reinserción, ¿no? Se hacía referencia a la reinserción, el egreso de la persona, ¿no? Este análisis que hacíamos, ¿no? De cómo está compuesta la función penitenciaria, ¿no? Había como dentro de las oportunidades se planteaba, ¿no? Como uno de los posibles modelos basado en evidencia. Inclusive se citó por ahí algún país, Costa Rica, después vamos a avanzar un poquito más en esa experiencia como para ver qué se puede tomar, ¿no? Tratamientos cognitivos conductuales para trabajar en aquellos grupos que presentan mayores riesgos de reincidencia y supongamos, hagamos el escenario, ¿no? Que se tomarían esos modelos o esa sugerencia, ¿qué impacto tiene o qué rol debe asumir, qué preparación debe tener, si debe tener un área de recursos humanos a esa altura, por ejemplo, la estructura de la gestión penitenciaria. ¿Y para qué? Para prever esos modelos, para justamente nutrir de ese recurso con esas capacidades, con esas condiciones, para poder justamente brindar ese tipo de tratamiento, de asistencia o implementar ese tipo de estrategias. Cómo debe ser la estructura de la función penitenciaria, de la organización penitenciaria, ¿no? Por ahí en alguna parte del podcast se hacía referencia a la seguridad estaría dada por la infraestructura, ¿no? Y ahí en ese sentido, bueno, hacía referencia a el impacto de ello en fortalecer los modelos justamente de tratamiento para asegurar esto, ¿no? Para asegurar de que las personas puedan reinsertarse, resocializarse de alguna manera, ¿no? En otro punto de los desafíos de la gestión penitenciaria, se habló también, ¿no? De la importancia de la formación, de la carrera penitenciaria, no sé si escucharon un poquito, se habló también de la motivación del personal, que son algunas de las cuestiones que fuimos conversando, ¿no? En esta perspectiva de lo general a lo particular que vamos teniendo de entender el contexto, ¿sí? Entender la función penitenciaria, conocer un poquito la función penitenciaria, para de ahí ir visualizando, ¿sí? El impacto y cuál es el rol que le va a corresponder desde la perspectiva de la gestión de recursos humanos, como dijimos, y cómo vamos a nutrir de esa savia, vamos a renovar esa savia a partir de el ejercicio de esta función y todo lo que nos permite y todo el desafío que también presenta, ¿no? Gestionar personas y modificar política, ¿no? Bueno, entonces un primer elemento para desarrollar ese trabajo práctico va a ser entender el contexto global. Bueno, una ayuda para eso va a ser este podcast que acabamos de compartir, otro material que ustedes tengan, como les dije, por ahí un poquito más a nivel local. También quería compartir esto, ¿no? Actualizan la estructura orgánica del servicio penitenciario. Este es un recorte de, en este caso,
del año 2022 también de la provincia de Córdoba. En este caso podemos tomarlo como referencia, van a tener el enlace en plataforma como para leer qué es lo que hay, hacer un poquito de análisis regional, local, cómo se trabajó, cuáles son las condiciones en este caso en esa provincia, pero podemos ver de que hay, ¿no?, una cierta tendencia o una necesidad de verificar, ¿no?, las normativas, las leyes, nuestro marco regulatorio, ¿no?, que muchas veces es como muy polémico, es complejo, entonces son instancias que por ahí no llegan a ser del todo abordadas, ¿no?, de la gestión pública particularmente desde la gestión legislativa, ¿no?, que justamente requiere la formulación de leyes, de normas, y a su vez sustentada en la proyección de una política, ¿no? Y muchas veces eso requiere de voluntades y como que se va rezagando por otras urgencias que van surgiendo o por un criterio por ahí de oportunidad que justamente nos deja, como decía, ¿no?, en un segundo eslabón, en una segunda, tercera instancia de abordaje. A nivel local, proyectan modificar la estructura del servicio penitenciario, su ley orgánica 5.639 del año 80, ¿no? Ya en el 2022 ya había una idea, bueno, justamente este Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes habría presentado ante el Ministro de Seguridad y Justicia un proyecto justamente con la perspectiva de modificar la ley que rige a esta institución, ¿no? A su institución. Bueno, algo un poquito más actual, 2 de abril del 2022, el ministro se reunió con legisladores de la Comisión de Seguridad para interiorizarlo sobre el avance del Plan de Seguridad y Justicia, en el cual está prevista la función penitenciaria, por cuanto ambas instituciones, tanto Policía de la Provincia de Salta, en cuanto a lo que es la seguridad pública en general y el servicio penitenciario, dependemos de la misma cartera ministerial, que es el Ministerio de Seguridad y Justicia, ¿no? En ese sentido, acá les resalté en verde, ¿sí? Durante el encuentro también se informó sobre un proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, bueno, y actualizarla de acuerdo a las normas constitucionales vigentes y los tratados de derechos humanos, ya que la legislación actual data del año 1980, ¿no? Entonces ahí también tenemos otra instancia justamente de vínculo con lo que venimos viendo, es decir, bueno, sería importante, ¿no?, en el caso de que si alguno de ustedes tenga acceso o si tiene conocimiento, bueno, cuáles son, ¿no?, esas proyecciones que se hicieron sobre esa modificación normativa, ¿no? O sea, cuál es la estructura que se proyecta para, en esta adecuación, cuáles son las áreas que están previstos, y bueno, de nuevo, ¿no? A partir de allí, cómo el recurso humano debe empezar si es que esa área existe, o desde esa perspectiva, cómo debemos empezar de nuevo, ¿sí?, a proyectar esa savia, ¿sí?, esa savia nueva o esos modelos que se van a cambiar, que se van a adecuar, bueno, qué impacto van a tener desde el punto de vista del recurso humano, qué cuestiones va a haber que ir pensando, proyectando, generando estructura para poder estar a la altura de esa nueva mirada que se pretende generar en materia normativa sobre la ley orgánica del servicio penitenciario. ¿Sí? También les decía, como otro elemento, les propongo como otra instancia que pueden tomar para para abordar el trabajo. Recuerden que en la sesión 1 habíamos hecho un trabajo práctico sobre, ¿no?, bajo el concepto de una revista, por ahí de plantear, ¿no?, nuestras opiniones, nuestras perspectivas, algunos análisis, ir iniciando, ¿no?, en esta cuestión así analítica del contexto de la situación. Ustedes ya habían hecho algunos puntos de cuál es la condición. Bueno, pueden también tomar, si creen que están bien o si lo quieren profundizar, tomar algunos puntos, algunas reflexiones que hayan propuesto ahí. ¿Para qué? Para, a partir de ese proceso de desarrollo organizacional que está sustentado en el diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación, desarrollar justamente una apreciación situacional, algo parecido a lo que escuchamos en este audio, ¿sí? Desarrollar una apreciación situacional, es decir, un diagnóstico, una mirada sobre la función de la institución, desarrollando estos 4 puntos, ¿sí?
¿A los fines de qué? Del desarrollo organizacional en materia de gestión de recursos humanos, es decir, cómo trabajamos la mejora continua, entendiendo que el recurso humano forma parte de un sistema mayor, que es el sistema penitenciario, y bueno, de acuerdo a la situación en la que se encuentra ese sistema penitenciario, desde el recurso humano, desde el ámbito del recurso humano, qué es lo que se podría aportar, en qué debe acompañar, en qué debe irse preparando justamente para estar a la altura de esa modernización o de esa oportunidad de mejora, debilidades o fortalezas que adviertamos en ese diagnóstico, en ese análisis. Entonces, para realizar ese análisis, qué es lo que vamos a trabajar? Paso uno, reconocer las áreas críticas. Es decir, identificar dentro del contexto y particularmente de la institución, cuáles son las áreas quizás que actualmente tiene la institución que deberían tomar mayor protagonismo o que van a tener un protagonismo estelar, ¿sí? En el abordaje de esas modificaciones, de esas mejoras continuas, de esas optimizaciones que se vayan a plantear. Bueno, ¿cuáles serían las áreas críticas que acá podemos hacer la diferencia? O podemos hacer, digamos, como una especie de su clasificación. Quizás las áreas críticas que ya estén, o quizás identificamos que hace falta crear áreas críticas que justamente son necesarias y actualmente no están previstas en la estructura, justamente en el sistema organizacional, en la estructura orgánica, no están previstas y resultan críticas para poder optimizar el modelo penitenciario. Entonces, en el primer paso de ese diagnóstico vamos a trabajar en reconocer y mencionar, citar o proponer, ya sea las que están, cuáles serían las áreas críticas de las que ya están, o en el caso que no estén, bueno, cuáles serían las áreas críticas que habría que prever, crear o proyectar para abordar ese análisis, ese diagnóstico que ustedes quizás ya tienen, porque ya trabajan y conocen de alguna manera la institución. A partir de ello, generar una pequeña lista de tareas. A ver, acá lista de tareas, ya les voy a dar yo las consignas más puntuales, acá vamos explicando. Una lista de tareas podemos hacer quizás 5 o 10 puntos, bueno, de acuerdo a la profundidad que cada uno le quiera dar, pero yo creo que con 5 hasta 10 podemos andar. Una pequeña lista de tareas, es decir, acciones, cursos de trabajo que habría que empezar a implementar o que habría que empezar a gestionar desde que ustedes van a sugerir justamente desde el análisis que hicieron, empezar las áreas que son necesarias. Va a surgir entonces una lista de tareas, es decir, cosas que habría que empezar a hacer, a trabajar, a activar. El paso 3 sería, bueno, dentro de esa lógica de mejora continua, de planificar, diagnosticar, todo eso, bien, el paso 3 sería entonces asignar esas tareas a las áreas. Todo ese listado de tareas que quizá lo hice de manera general, bueno, los empiezo a dividir, los empiezo de alguna manera a asociar de acuerdo a la función de cada una de las áreas, las competencias de cada una de las áreas que componen el servicio penitenciario o áreas que quizás haya que crear en el caso de que se dé el escenario de que no cuenten con ellas. Pero en el paso 3 sería de ese listado de tareas asignar cuáles o quiénes serían las áreas responsables de llevar a cabo esas tareas. Como paso 4, bueno, relacionado con lo anterior, ¿sí? El quién ya lo tendremos porque lo habremos definido en términos del área. ¿Sí? ¿Quién? Quizás en el quién podemos también asociarlo desde el punto de vista del recurso humano, si en ese quién, más allá del área, más allá de la persona o de la jerarquía de la persona, si ese quién, por ejemplo, va a requerir algún tipo de formación específica, algún tipo de formación especial, ¿no? Y tomo como ejemplo de ello, ¿no? Este apartado del podcast donde decía, bueno, que uno de los modelos de tratamiento de la reincidencia era, por ejemplo, implementar tratamientos cognitivos conductuales. Bueno, supongamos que es un camino viable, es un camino factible. Bueno, listo. ¿Qué hace falta? Hace falta un profesional formado específicamente para diseñar ese tipo de tratamiento. Bueno, de ser así, entonces en el quién también visualizar cualitativamente justamente cuáles son las capacidades, las condiciones que debe tener ese recurso humano y si hoy por hoy contamos con eso, con esos medios o hay que empezar a formarlo, hay que proyectar instancias justamente de desarrollo, de capacitación, de formación para poder sostener ese nuevo modelo o implementar esa nueva política.
bueno, el cómo lo haríamos, el cuándo, el con qué recursos. Eh, Esto es más o menos como para empezar a hacer el ejercicio. Por supuesto, haríamos responderíamos esto de manera general a partir de las tareas que identificamos y de cómo las asignaríamos a cada área. Y de manera general podríamos ir respondiendo de la perspectiva del recurso humano, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, con qué recurso empezaríamos a implementar eso o necesitaríamos para implementar esa mejora o abordar esos puntos de mejora que detectamos en el diagnóstico? Entonces vamos a combinar, ¿sí? Vamos a combinar justamente lo que vimos dentro de las perspectivas de desarrollo organizacional, la mejora continua, ¿sí? Esta idea de mejora continua que se sustenta en el análisis, ¿sí? Y la apreciación situacional para diagnosticar. En ese ejercicio que hagamos de proyectar tareas, vamos a estar de alguna manera planificando. Cuando empecemos a asignar o distribuir esas tareas, vamos a estar este, figurativamente implementando y evaluando. Bueno, va a ser la instancia siguiente, porque bueno, se nos va a dificultar evaluar, pues en este caso más que nada es como un ejercicio, pero bueno, la idea es practicar esto, ¿no? Diagnosticar, planificar, implementar y evaluar a partir de el análisis de algo. ¿Para qué? Para lograr una gestión integral. Y ahí está el desafío, ¿no? Fíjense que cuando vuelvo, ¿no? Al material de referencia del BID, los diferentes factores que se fueron planteando, inclusive hasta diferentes ideas, ¿no? De esta cuestión de, más del 75% de las personas, según este estudio, que ingresaron al sistema penitenciario contaban con una fuente laboral al momento de cometer, digamos, los ilícitos que los llevaron a esa situación, ¿no? Entonces decía cómo tiraba por tierra por ahí esta idea de que, bueno, la falta de trabajo llevaba a este tipo de situaciones o de conductas delictivas, ¿no? Y al contrario de eso, decía que quizás más que con eso estaba asociado con un vínculo negativo, ¿no? Como con la falta de un hábito. Entonces, la mirada integral es importante para proyectar esos diagnósticos y poder avanzar en esta cuestión de una planificación, una implementación, una evaluación. Entonces, vamos a tomar estos 6 puntos, ¿sí? Como orientativos, para ir organizando nuestro pensamiento, ¿no? La importancia de reconocer la estructura, la misión, la visión de la institución, si eso está adecuado a lo que se proyecta en ese diagnóstico o hay que modificarlo, cómo eso justamente va a impactar en un nuevo diseño organizacional, cómo eso va a impactar, por supuesto, en lo... Bien, perdón, retornamos y cerramos. Entonces, vamos a hacer ese análisis. Vamos a hacer ese análisis, entonces, combinando estos dos métodos que vimos, que es el proceso de desarrollo organizacional enfocado a la gestión de recursos humanos, para lo cual nos va a requerir tener una mirada integral sobre la situación para ir identificando las diferentes dimensiones que se involucran, ¿no? En la proyección de acciones. Y para eso habremos de tener en cuenta seguramente los procesos de recursos humanos, ¿no? Los procesos, a ver, que necesitamos tener en cuenta al momento de integrar nuevas personas, la incorporación, como les digo, seguimos incorporando como estamos, hace falta incorporar profesionales, para esa incorporación hace falta distinguir las formaciones, lo mismo la formación para alguien que va a cumplir, supongamos, la función de seguridad penitenciaria, que la función de apoyo quizá técnico o profesional en cuanto especialista en una materia. Por lo tanto, el ingreso deberá ser diferente o no, los procesos para organizar las personas, es decir, los puestos de trabajo, las áreas en las que van a trabajar, identificar eso, las recompensas, que es una de las instancias que impacta en la motivación, los planes de carrera, la formación, el aprendizaje, ¿no? Las instancias para retener a las personas, ¿no? Las condiciones de bienestar, las condiciones de calidad de vida, cómo en ese análisis y el impacto del recurso humano tenemos que tener en cuenta justamente estos procesos de recursos humanos para proponer esas ideas o esos posibles cursos de acción e identificar los responsables y las cualidades de esos responsables que van a estar a cargo de cumplir o de aportar eso, ¿no? Y a partir de ahí también tener en cuenta, como dijimos, si eso va a requerir un modelo centralizado o un modelo descentralizado, como vimos en la sesión 1, ¿no? Y eso también nos va a llevar a esto, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el enfoque?
qué perspectiva le vamos a dar a futuro, en las personas, en las operaciones diarias, en los procesos, de acuerdo a la profundidad, digamos, que queramos tener, ¿no? Y todo eso nos va a llevar como elemento básico a uno de las cuestiones más trascendentales, que es considerar la estructura organizacional, tener en cuenta la estructura organizacional, cómo está conformada hoy el organigrama del sistema penitenciario, y ahí en la sesión 1 habíamos visto algunas cuestiones de errores, de descentralización, de departamentalización, justamente para lograr una proyección que sea sustentable. Bien. Hasta aquí vamos a avanzar entonces con la clase número 3 de la sesión número 2. El trabajo práctico y las consignas van a estar disponibles en plataforma y van a tener, por supuesto, un tiempo prudencial para poder desarrollarlo. Bueno, me despido de ustedes deseándole unas buenas tardes. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.